Vamos a otro tema. Hay preocupación por entre las autoridades, por la alta cifra de menores de edad detenidos por robos en nuestro país. Según cifras de Carabineros, de los casi 23.000 detenidos por robo desde el 1 de enero de este año, más de 2.800 no han alcanzado aún la mayoría de edad. Queremos profundizar más en este tema. Tomamos contacto con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que se dedican a estudiar estos temas. Muchísimas gracias, como siempre, Marcelo. Bienvenido, buenos días. Gracias, Carla. Buenos días a todos. A ver, partamos tratando de entender este fenómeno que, claro, estamos hablando ahí de los menores de 18 años, pero hemos llegado a situaciones tan preocupantes como hace algunos días ver que había un niño de solo 10 años que era parte de una banda que realizaba portonazos. ¿Qué pasa? Que en el fondo los niños tan pequeños están participando de actos delictuales. ¿Es una tendencia distinta? ¿Es algo que se ha ido incrementando en el tiempo? ¿Cuál es la lectura y el diagnóstico? Lo primero es que hay que contextualizar que la delincuencia juvenil desde el inicio de la ley penal adolescente ha ido mostrando una disminución progresiva. Si antes veíamos alrededor de 100.000 niños que participaban al año en delito, hoy día estamos viendo entre 25.000 y 30.000, con una condena efectiva por año de alrededor de 5.000 niños. Entonces, lo que estamos viendo evidentemente no tiene que ver con un aumento explosivo de la delincuencia juvenil, sino con una mayor participación en aquellos delitos que tienen mayor connotación, los delitos contra las personas, los delitos violentos, los robos violentos, etcétera. Entonces ahí uno empieza a mirar la estadística más fina, porque da esta sensación de que este aumento en los delitos y el aumento particular en los delitos violentos tiene una relación directa con aquellos niños que empiezan a realizar trayectorias delictivas cada vez más refractarias. Es decir, que son niños multireincidentes que durante mucho tiempo estuvieron a lo mejor en hurto simple, en robo por sorpresa, en robo en lugar no habitado, y de repente empiezan a iniciar trayectorias que se consolidan desde la violencia contra las personas, y lo que muestra es que un número menor, un 17% de los niños que participan en delitos explican el 50% del total de delitos, y su participación relativa en materia de delitos violentos va creciendo. Eso también ha llevado a que el inicio de trayectorias delictivas sea también cada vez más temprano. Si antes, hace 10 años atrás, el inicio era en promedio en los 13 años, hoy día lo estamos situando entre los 11 y los 12 años, dependiendo también del género. Y en la práctica eso ha tenido mucho que ver con el acceso y la disponibilidad de drogas que anteceden en algunos casos al inicio de trayectorias delictivas, y en otros están presentes en los fenómenos que las profundizan. Sí, yo ahí quería profundizar contigo en las causas que puede haber en esto, ¿no? Porque una cosa que yo creo que se mantiene en el tiempo, me imagino, es la falta de oportunidades. La falta de oportunidades es un caldo de cultivo, es un escenario propicio para la delincuencia a cualquier edad. Me imagino que eso se mantiene en el tiempo. Pero también hemos visto, Marcelo, en términos generales, que el tipo de delitos, de bandas, de operativas de la delincuencia ha ido cambiando. Entonces hoy día vemos más presencia del narco, que yo me pregunto si no tiene en su estructura también esta idea de los soldados, donde los niños también son una presa fácil de aquello, donde la retribución es demasiado inmediata y por lo tanto cuesta como competirle a ese incentivo muy tentador, y donde además hay muchas bandas que utilizan a los niños porque precisamente ahí en el fondo saben que pueden quedar en este escenario de impunidad, ¿no? Efectivamente, Carla, lo que ha ido pasando es que este fenómeno va de la mano con el crecimiento de los delitos violentos, que han pasado tasas del 24 al 28% en un año. O sea, hemos visto también el aumento en las tasas de homicidio, hemos visto la disputa territorial de bandas de narcotraficantes, y el narcotráfico tiene una modalidad para poder hacerse del territorio en donde involucra a los niños jóvenes que están en ese territorio por varias razones. Tú decías una, el bajo costo punitivo que tiene en el caso de los niños que participan en estos delitos. Si son menos de 14 años son absolutamente invisibles al sistema penal, porque ellos están bajo vulneración de derechos. Entonces, en la práctica no reciben una sanción, son enviados a sus casas que muchas veces son también vulneradoras o están vinculados a patrones delictivos. Estábamos hablando un poco de la fenomenología que hay detrás de que más niños se estén hoy día delinquiendo.
hay una cosa natural de falta de oportunidades, decíamos nosotros, no natural, pero en el fondo sostenida en el tiempo, pero además estábamos, y tú hacías el análisis de lo que pasa con el delito en general y que está influyendo en que haya más niños hoy día. Como contexto, yo te explicaba de que hemos ido disminuyendo la participación en niños que se involucran en delitos, pero hay un porcentaje que es mucho más refractario, que son multireincidentes, el 17% que explica el 50% de todos los delitos que cometen los niños y jóvenes. Y lo que tienen en común esos chicos que tienen estas trayectorias violentas, persistentes en el tiempo, es que se inician tempranamente, y se inician tempranamente con una serie de factores de riesgo, como por ejemplo el consumo problemático de droga y alcohol, el abandono escolar, el abandono familiar, problemas en modelos parentales equivocados. Algunos, cerca del 25 al 40% ha tenido un papá o una mamá presa, o tiene un adulto responsable preso en más del 50% de los casos. Entonces nos vamos configurando un contexto de vulnerabilidad, de exclusión social que es muy fuerte, que se junta con las variables de carácter personal, bajo control de impulso, problemas severos de desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional débil, mal control de la ira, etcétera, problemas de personalidad, que son todos elementos que van configurando estos factores de riesgo que precisamente en la estrategia narco, en la estrategia delincuente, se dan cuenta de lo importante que es cooptar una comunidad, un conjunto de vecinos, cuando reclutan a sus niños, a sus hijos en estos procesos violentos. El narco no solamente se aprovecha impunemente muchas veces de la protección que el Estado tiene que darle a los niños a través de un sistema judicial diferenciado, e incluso considerándolo como una vulneración de derechos para que en el fondo trasladar todo el peso punitivo a los niños, porque se entiende que tienen un peso más bajo por parte de la estructura criminal. Y cuando se hace esto, además logran cooptar a las familias que tienen un hijo, un hermano, un sobrino que está participando de estas redes, y evidentemente logran que esas familias no colaboren con las policías, no colaboren en el territorio, y así van ganando espacios territoriales. Por eso que esto, el involucramiento delictivo de niños y jóvenes es una herramienta que utilizan las bandas criminales, particularmente el narcotráfico, con toda esta estructura que va creando, primero el niño que es sapo, después que es soldado, después que es guardaespaldas, cuando le suministran droga para que traslade droga, los transforman en zombies, es decir, crean un itinerario delictivo que lo va involucrando en delitos cada vez más profundos, cada vez más violentos, y impide que ese niño en el futuro vaya a desistir naturalmente de las trayectorias delictivas. Sí, Marcelo, se ha intentado combatir esto, por ejemplo, generando agravantes para aquellos que utilicen a los niños como parte de el modus operandi, digamos, del delito, pero queda la sensación de que esto no es suficiente. No sé de qué manera se le puede poner atajo. Algunos dicen que hay que rebajar directamente la edad de la responsabilidad penal, pero también uno dice un niñito de 10 años, sí, 10 años es muy chico en el fondo. Estoy hablando del que estaba metido en el tema de los portonazos. ¿Es la solución meter a un niño de 10 años a la cárcel? ¿Cómo, por un lado, cómo llegar antes? Y segundo, ¿cómo atajar esa trayectoria delictual? Pero es que no sé si hay tantas herramientas que hayan demostrado ser efectivas, Marcelo. La evidencia internacional, tanto estudios que se han hecho por Sarah McVie, por ejemplo, que es un estudio que data de muchos años de seguimiento, ha logrado demostrar que en la medida que los niños más tempranamente entran en contacto con las policías, aumentan la probabilidad de persistir en carreras criminales. Aquí el año 2014 también se hizo un estudio donde se pudo visibilizar cómo el contacto con la policía también genera criminalización, o sea, una percepción de tener una mentalidad criminal, y por lo tanto el niño que está en desarrollo se va identificando con esas mentalidades criminales. Hay otros estudios que han correlacionado la probabilidad de que un niño que ingresa tempranamente a los centros cerrados del CENAME termine en la cárcel, y aumenta la probabilidad si es que ha terminado en una pena cerrada versus en una pena abierta. Entonces hay que tener cuidado cuando los niños están en desarrollo emocional, físico, etcétera,
todo este tipo de medidas tiene que ser avalada por la evidencia internacional, y tenemos que avanzar en dotar mejor de una infraestructura en términos de programas basados en la evidencia, que sean preventivos, que se inicien desde la más temprana edad, donde empiezan a aparecer aquellos factores de riesgo, donde los padres todavía pueden influir en algo si tienen herramientas. Entonces, dotar de esa infraestructura es fundamental. Es cierto que penalizar a los que utilizan a niños es una herramienta poderosa, importante, en especial para poder penalizar, trasladar el costo penal que ellos tratan de evitar al involucrar a niños hacia el adulto que los involucra. La tipificación que hoy día se ha creado permite esas herramientas, pero precisamente lo que tenemos que tratar es de llegar antes, dejar de llegar tarde con este tipo de medidas que finalmente no van a contribuir al desistimiento del niño, van a penalizar al involucramiento, van a penalizar a las bandas criminales, va a ser una pena adicional a todas las otras penas que tienen, pero es muy difícil que por sí sola logre frenar el involucramiento de los niños. Y aquí lo clave es, por ejemplo, aportar con programas para evitar la deserción escolar, aportar con programas que apoyen la crianza positiva en los padres, modelos positivos, apoyar con programas que reduzcan el consumo de alcohol y drogas, que lo posterguen en su etapa adulta o que lo eliminen. Entonces, para eso tiene que haber un dispositivo local, tiene que estar en el territorio, porque los territorios están tomados por la delincuencia. Lo que antes eran los lugares para compartir, desarrollar habilidades prosociales, jugar a la pelota, etcétera, se terminan transformando en campos de tiro para los narcotraficantes. Hay que recuperar los espacios, hay que poner una oferta de calidad y de garantía que esté trabajando desde la primera infancia con prevención social. No tenemos que seguir apuntando a agendas cortas. Las agendas cortas han generado aumento en el delito. Tenemos que trabajar sobre agendas largas, agendas que comiencen con la prevención social tempranamente y junto con la persecución penal a las bandas organizadas, mejorar la inteligencia para poder llegar a desarticular esta asociación ilícita que hay en el narcotráfico, en las bandas delictivas que además son proveedoras del narcotráfico y que reclutan a los niños que hoy día están en una situación altísima de vulnerabilidad social. Ya, ahora, me imagino, también yo te escucho, te encuentro toda la razón, sé que ustedes vienen trabajando en esto hace mucho rato, que han visto también lo que funciona, lo que no funciona, y tú apuntas a una agenda larga, que te quiero preguntar cuánto se está abordando en Chile, porque uno ve que en realidad lo que ha pasado es todo lo contrario, que el narco ha ganado espacio, que el Estado ha retrocedido. Lo dicen muchas veces los alcaldes, ¿cómo le compito al narco, que en el fondo tiene un auto increíble, le muestra a estos niños, no sé, unas zapatillas, y yo le tengo que decir que tiene que ir a estudiar, que tiene que ir al colegio, y en el fondo no siente que haya demasiadas oportunidades? Pero también, ¿cómo se concilia eso con la seguridad a la ciudadanía, Marcelo? Porque en el fondo esto es de ida y de vuelta. Ese niño es una víctima también de ese sistema, y en el fondo está pagando un precio que no es propio, pero también la ciudadanía está más en riesgo cuando se ha constatado que los niños que delinquen son mucho más osados, mucho más violentos, parecieran tener mucho menos límite que esos delincuentes avesados de mucho tiempo. Entonces también la ciudadanía ahí a veces un poco hastiada se pone dura y dice, ¿sabes qué más? Que los metan presos desde más chicos, agenda corta y mano dura. Sí, totalmente, y parece contraintuitivo lo que yo te estoy diciendo, pero finalmente lo que tú haces es aumentar la persistencia en el delito. Esto que estamos viendo, que un 17% de niños explique el 50% y que aumente el nivel de violencia en los delitos que participan, es una demostración de que esos niños probablemente han entrado en contacto mucho más temprano con estas redes delictivas, con las sanciones que se establecen precisamente a penas que son más gravosas cuando están frente a delitos contra las personas y han desarrollado una mentalidad criminal. La mayor parte de los niños que delinquen dejan de hacerlo a contar de una edad. Los que son persistentes en el delito son estos que finalmente se van involucrando, van terminando también sancionados, van saliendo del colegio. Muchos de los que terminan, por ejemplo, en un centro cerrado, después dejan de asistir al colegio, lo que va agravando precisamente ya en su vida adulta estas trayectorias criminales. Entonces, por eso que te digo, es cierto, acá hay elementos que uno tiene que actuar
y esto no hay una bala de plata, uno tiene que actuar desde la contingencia, desde lo situacional, asegurar el territorio, buena coordinación con las policías, cooperación con la comunidad, un trabajo articulado de distintos actores y servicios públicos por dotar de oportunidades, una lucha frontal contra la normalización en el consumo de alcohol y otras drogas. Por Dios, si hemos podido escuchar cuántas canciones o cuánto esta cultura narco se está penetrando en los barrios y se está haciendo atractiva para muchos jóvenes, es parte del reclutamiento, y no podemos quedar indiferentes frente a eso. La normalización de esa cultura narco, la normalización del consumo, la falta de percepción de riesgo en los niños va generando que esto se vaya aceptando, normalizando, formando parte de su identidad e involucrándose de manera mucho más efectiva sobre estas redes que finalmente los involucran en el delito y después los explotan hasta que sean adultos, y estos adultos prolíficos en delitos cada vez más graves. Entonces tenemos que caminar y mascar chicle. Por un lado, buenas herramientas de seguridad, coordinación con las policías e inteligencia para desarticular al crimen organizado. Y por otro lado, prevención social desde la primera infancia, con una agenda local instalado en los territorios, que la Subsecretaría de Infancia en las oficinas locales tenga un modelo realmente preventivo, con evidencia, con resultados, dotado de una oferta accesible a las personas. Hay ejemplos que se han ido desarrollando a través del tiempo, como el sistema Lazos. Ahí habría una oportunidad, porque en el fondo ahí está partiendo el delito. A lo mejor no son delitos o no son trayectorias tan consolidadas en materia delictual, y el Estado podría hacer algo porque los individualiza, porque conoce su historia. ¿Se reforma algún niño? ¿Se rehabilita? ¿Se corta alguna trayectoria? O la verdad es que la manera en que se llevan adelante estos programas abiertos, cerrados, cuando además pasan a estar bajo la normativa del Sename, que ahora esto estaría cambiando, no se logra, y al final pasan por el sistema pero terminan delinquiendo igual. Bueno, nosotros hemos visto estadísticas donde finalmente, efectivamente, no obstante haber pasado por el Sename, los resultados terminan en trayectorias delictivas que llegan a la cárcel. Entonces, ¿por qué hay falla? Porque ahí hay una herramienta, ¿no? Ahí hay un momento donde se podría pesquisar y tratar de corregir ese trayecto que lleva ese niño. Tal como te mencionaba, la evidencia internacional ha mostrado que mientras tú no trabajes con programas que estén a la base, que atiendan no a la criminalización, sino que a transformar al joven en alguien prosocial, con conductas integradas a la sociedad, las penas privativas de libertad o en régimen estructurado, etcétera, que no cuentan de una buena oferta que realmente rehabilite, va a simplemente catalizar y agravar esa trayectoria. Entonces, cuando no se cuenta con una oferta de calidad, con una oferta que garantice resultados, si tú miras, por ejemplo, todas las evaluaciones que hace la DIPRES cada año respecto de los programas de reinserción en materia de la ley penal adolescente, tú te das cuenta que los programas no logran los niveles de calidad que se requieren, ni logran siquiera estar focalizados adecuadamente. Entonces, acá hay un cambio que hacer en la oferta que está disponible. Hay un cambio también en la especialización en la administración de justicia respecto de los niños, jóvenes y adolescentes. Se requiere especialización en los tribunales, se requiere un manejo de conceptos de justicia restaurativa, se requiere tener tribunales de ejecución de penas que le haga seguimiento a los objetivos que se han trazado respecto de la rehabilitación. El postpenitenciario es extraordinariamente relevante para un niño que se tiene que reinsertar. Por lo tanto, acá no solamente tiene que ver con el orden jurídico que está amparando, que está definiendo la acción respecto de niños, jóvenes y adolescentes, sino que tiene que ver con la implementación, tiene que ver con la oferta programática, tiene que ver con la capacidad del Estado de responder a mecanismos de reinserción y de rehabilitación que se den en el territorio en un contexto en donde el niño vaya adquiriendo las habilidades sociales que desaparecen en estos procesos de trayectoria delictiva. Por lo tanto,
Aquí es cierto, estamos avanzando en un nuevo servicio de reinserción que resuelve varios de los temas que se están planteando acá. El poder tener una mirada mucho más restaurativa de la justicia penal adolescente, el poder dotarlo con infraestructura, con una oferta programática de calidad y con garantía. Pero eso requiere seguimiento, requiere acompañamiento, requiere oportunidades en el territorio. Y en el territorio significa el que esa oferta tiene que ser accesible a todas las familias, en todos los lugares, con dispositivos conocidos, acompañando y revirtiendo las condiciones de exclusión social, haciendo que los niños puedan volver al colegio. Hay una alta tasa de niños que entrando al Sename dejan de asistir al colegio. Y es uno de los elementos fundamentales para los procesos de rehabilitación. El desistimiento delictivo de los niños jóvenes y adolescentes opera por dos causales. Entre el 70 y el 75% de los niños que dejan de delinquir lo hacen o porque vuelven al colegio o porque encuentran una alternativa laboral y porque vuelven a una familia con conductas prosociales. Si nosotros nos enfocamos en esos dos temas, en que los niños vuelvan al colegio, vuelvan a tener una oportunidad laboral, aquellos que salieron ya después de los 18 años del Sename, pero y que vuelvan a una familia con conductas prosociales, es decir, con dispositivos que le ayuden a esa familia, el apoyo a la crianza necesaria para que sean modelos positivos, los niños van a desistir de esa trayectoria delictiva. Entonces, tenemos que poner los esfuerzos en esas variables, tenemos que poner los esfuerzos en que la oferta sea de calidad, con garantía, con resultados. Y eso significa hacer modificaciones sustanciales a lo que hoy día existe. Bien, pues Marcelo Sánchez, por lo menos esa última mirada nos entrega algo de esperanza, digamos, al menos se está intentando corregir en parte el rumbo, ojalá que eso rinda sus frutos. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Carla, y muchas gracias a todos.